Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a ver qué está pasando ahí en el centro porteño con movimientos sociales, la corriente clasista y combativa, reclamos de más planes sociales, reclamos al Ministerio de Desarrollo Social. En un ratito van a escuchar a Sergio Berni, que yo creo que pocas veces se ha visto un funcionario de primera línea como es Berni, que es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, decirle la barbaridad que le dijo al presidente de la Nación, Alberto Fernández. La verdad que es impresionante y sobre todo es impresionante que el espacio político deje que un funcionario haga eso. No estamos hablando de un dirigente cualquiera. Más allá de el posicionamiento político que se tenga en la interna dentro del gobierno. En un ratito vamos a hablar también de qué está pasando con el tema COVID, que con la vacunación hoy no es una preocupación desde el punto de vista como en el 2020, 2021, en términos de fallecidos, pero sí es una preocupación para las empresas en esta cuarta ola por el ausentismo. Está ocurriendo algo que no saben si es bien COVID o es la gripe o qué, pero se ha disparado el ausentismo en las empresas nuevamente con este tema de cuadros gripales o de COVID en los trabajadores. Pero vamos a arrancar con esto, la renuncia del secretario de Comercio, Roberto Feletti. ¿Qué hay detrás de esa renuncia, de la salida sorpresiva de Roberto Feletti como secretario de Comercio? Nosotros habíamos contado que hace 2 semanas ya que Feletti venía evaluando qué hacer porque Cristina le había dicho correte. Correte significa las medidas que Feletti y Cristina creían que habían que tomar, básicamente ahora van a ver el tema de retenciones. El gobierno no las quería tomar para tratar de amortiguar el impacto en los precios de los alimentos y la orden que había recibido Feletti de Cristina, era su referente, era correte, que toda la responsabilidad por la inflación, toda la culpa de la inflación recaiga en Martín Guzmán, el ministro de Economía, y en el presidente Alberto Fernández. El presidente este fin de semana toma la decisión de que la Secretaría de Comercio pase al Ministerio de Economía para mostrar que Martín Guzmán está más fuerte que nunca dentro del gabinete. Esa es la señal que quiere dar hoy Alberto Fernández. Y de hecho ahora vamos a ver, hubo un acto esta mañana por anuncios de inversiones energéticas y un régimen de promoción para el sector. Y estuvo ahí al lado el presidente, de nuevo Martín Guzmán. Y en ese contexto, Feletti, previa consulta a Cristina, decide alejarse del gobierno. Ahora van a ver la carta en buenos términos, pero planteando básicamente la estrategia de Cristina. Alejate de lo que está pasando y lo que puede pasar en el futuro con la inflación es responsabilidad de Alberto Fernández. Y Feletti fue el último intento de Cristina de tratar de influir o de cambiar el rumbo de la política económica del gobierno nacional, porque Feletti cuando ingresa antes de la elección del año pasado al gobierno como secretario de Comercio, no solamente tiene como objetivo tratar de hacer precios cuidados, algunos controles de precios puntuales y demás, sino que la idea de Cristina a través de Feletti era discutir la política económica. Es decir, que Feletti, que tiene cierto peso político con el respaldo de Cristina, discutiera la política económica si Guzmán se caía, si Alberto Fernández decidía soltarle la mano a Guzmán. Como Alberto Fernández no solamente, ahora van a ver, no le suelta la mano a Guzmán, sino que se abraza a Guzmán y los dos están abrazados o a UPA del acuerdo con el FMI. Feletti se corre, consejo previa consulta a Cristina y toda la responsabilidad de la política económica de ahora en más y de la inflación recaen en Guzmán y Alberto Fernández. Y Cristina llega a la conclusión de que ya no puede influir en la política económica. Y quiere enviar la señal de que no tiene a una figura importante dentro del Ministerio de Economía, que ahora todo es de Guzmán. Ahora vamos a repasar con Carlos González Prieto, bueno, qué está pasando en esa movida política de uno y de otro lado. Voy rápidamente con qué hay detrás de la renuncia de Feletti entonces. ¿Qué es lo que quería Feletti? Bueno, decía sin retenciones, básicamente trigo, maíz y girasol. Quería llevar por lo menos al 15% estas retenciones, que en el caso del girasol está al 7%, que en el caso del trigo y maíz está en el 12%, y un comité de crisis
dice Feletti, no se puede frenar la inflación de alimentos. También plantea que por Ucrania la inflación de alimentos pasó del 3% promedio mensual a fin de año al 6% promedio mensual en lo que va este año. Ahora van a leer los datos. Y que tanto Guzmán como Alberto Fernández creyeron que esto duraba un mes. Es decir, que la crisis de Ucrania y el impacto sobre precios a nivel internacional de las commodities alimenticias duraba un mes. Y esto viene para largo, es la evaluación que hace Feletti. En ese contexto, fíjense los números de la inflación de alimentos. En abril, últimos 12 meses, el INDEC marcó 62%, pero venimos contando, ojo que está corriendo al 6,4% mensual desde enero, los 4 primeros meses del mes, y anualizada esa da una inflación de alimentos del 109% en la Argentina si se mantuvieran estos registros. ¿Qué es lo que tiene Feletti de mayo? Dice, bueno, la inflación en mayo muy probablemente cierre en 5%, la inflación de alimentos de mayo, el registro que hacen sobre supermercados donde hay también precios cuidados, es decir, no son los precios de la economía, lo de los supermercados, es una parte nada más y es la parte que dentro de todo está aumentando menos que el resto, pero les viene en un registro las 3 primeras semanas 4,1%, probablemente la inflación de alimentos esté en 5% por lo menos de piso en mayo. Si da 5% en mayo la inflación de alimentos, desde junio la inflación de alimentos tiene que bajar al 4,2% mensual, es decir, tiene que bajar mucho respecto a lo que viene sucediendo. ¿Para qué? Para cerrar el año en 80% de inflación anual, 2022. Una inflación que no se veía desde el año 91 en la Argentina. Ante ese panorama, y avanzamos, ¿qué es lo que plantea Feletti? No solamente este panorama muy complejo desde el punto de vista de los alimentos, sino que se vienen los peores meses, los meses más duros para el ministro de Economía, para Martín Guzmán. Por la inflación de alimentos, que insisto, en el mejor de los casos están apuntando a que cierren el 80% anual, si desacelera a partir de junio, nadie lo sabe, pero se vienen los aumentos de tarifas de servicios públicos de luz y gas, energía, ahora en junio. El kirchnerismo quería que esto se postergara, que se hiciera estirando los tiempos justamente para que no se cruce con el shock de alimentos. Y atención, que se viene el tema del transporte. Guzmán se comprometió ante el FMI que también va a avanzar, porque vienen muy disparados los subsidios, en los subsidios del transporte. El aumento del colectivo en el área metropolitana, que es el 70% de los subsidios de transporte. Y hay una discusión muy fuerte con los gobernadores, porque hay también una parte de colectivo que se subsidia en las provincias, pero el boleto de colectivo en las provincias ya está en 60 pesos. O en más en algunas provincias. Entonces lo que dicen los gobernadores es, pero escúchame, vos vas a cortar los subsidios al transporte a nosotros, que ya tenemos un boleto colectivo caro, y en el área metropolitana tenés un tercio del valor que valen las provincias. Ojo lo que viene. No solamente es aumento de precio de alimentos, no solamente es luz y gas, sino también es boleto de colectivo. Finalmente, la evaluación que hacen Feletti y Cristina es que sin dólares en el Banco Central se van a disparar las expectativas de devaluación en la segunda parte del año y que eso lleva a otra crisis. Yo lo conté acá, esa es la evaluación que tiene Cristina, entre otras cosas asesorada por el economista que se acaba de ir del gobierno, que se acaba de eyectar del gobierno. Esto no es que Alberto Fernández lo echó, sino que se corre porque está viendo un escenario muy pesimista para lo que viene en los próximos meses, no solamente en esta dinámica alimentos, energía, transporte, sino también desde el punto de vista cambiario. ¿Qué le promete Guzmán a Alberto Fernández para seguir abrazado a su ministro de Economía y mostrarlo hoy en el acto en el Museo del Bicentenario, al lado del presidente, teniendo la palabra principal? Bueno, le dice, la prioridad hoy es acumular reservas dólares en el Banco Central administrando el comercio exterior. Guzmán está anticipando lo que ya vienen percibiendo distintas industrias e importadores en las últimas semanas, que cierran el cepo a las importaciones, va a pegar esto en el nivel de actividad, pero quieren acumular desesperadamente dólares en el Banco Central. Y en este contexto, lo que plantea Guzmán también es que se van a liquidar dólares del agro todo el año. Dice Guzmán que ya no hay estacionalidad. Nosotros vemos las series
de los últimos 10 años y es muy claro la cantidad de dólares que se liquidan en la primera parte hasta julio, en algún caso hasta agosto, y lo que se liquida en los últimos meses del año, pero Guzmán dice que va a seguir acumulando dólares, le promete al presidente Alberto Fernández durante todo el año. Dice que el FMI ya aprobó la primera meta del acuerdo y que la próxima revisión es en septiembre, que tiene cerrado el programa financiero con el fondo y que ahora viene el envío para los próximos pagos de vencimientos con el pucho que siempre deja de DEG el FMI en las reservas, es decir, que tiene ese frente cerrado. Le promete Guzmán a Alberto Fernández y le promete, insisto, no es un escenario tampoco un escenario de perspectiva brillante, pero que le promete es que la inflación en algún momento se va a estabilizar. Nosotros decimos, en el mejor de los casos, se puede estabilizar alrededor del 70% en el año y los alimentos en 80%, pero que no va a haber un frenazo fuerte de la economía ni una nueva crisis en lo que resta del año, y esa es la gran discusión que hay en este momento entre los economistas. Está Rosendo Fraga. Rosendo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Maxi? Gracias por llamarme. Bueno, Rosendo, un gusto como siempre hablar con vos. Me interesa un poquito tu evaluación de cómo estás viendo esta dinámica política en la cual el presidente Alberto Fernández se abraza a su ministro de Economía. Y yo decía, Feletti era el último intento de Cristina por influir en el cambio del rumbo de la gestión económica, y ahora es al revés, se despega con la señal de la renuncia de Feletti y dice la culpa de todo lo que pase en la economía de ahora en más es de Guzmán y de Alberto Fernández. Fundamentalmente la inflación, los aumentos de tarifa que vienen, bueno, un poco lo que contaba, y eventualmente en la segunda parte del año el riesgo de otra crisis cambiaria. Coincido plenamente con vos. Creo que hubo una decisión de Cristina de tomar distancia del gobierno y que apunta a lo que vos decís, sobre todo la tasa de inflación, que es lo que más llega a la gente, lo que la gente más entiende, lo que la gente más sufre, es algo que probablemente se va a acentuar, ¿no es cierto? Y esa ha sido la apuesta de Cristina. Desde el punto de vista del presidente, creo que ha habido una visión distinta, es la visión del poder, ¿no es cierto? Yo tengo que mostrar que soy líder. Y entonces, en el corto plazo, la salida de Feletti también le conviene al presidente. Yo creo que el presidente ha hecho una jugada pensando en las próximas semanas, Cristina en los próximos meses. ¿Cómo ves esta dinámica? Porque yo digo, en las próximas semanas lo que viene no son buenas noticias. Es decir, ¿viste cuando hablamos que el kirchnerismo nunca quiere pagar costos políticos cuando gestiona? Bueno, lo que viene, yo contaba, es aumento de tarifa de energía y, dice Guzmán también, hay que hacer algo con las tarifas del boleto colectivo, sobre todo en el área metropolitana, para recortar subsidio de transporte. Si a eso vos le sumás una dinámica de precio de alimentos como la que estamos viendo, bueno, evidentemente la interna se va a agudizar en las próximas semanas, ¿no? Creo que sí. Yo supongo que el presidente está apostando a que la inflación en el segundo semestre, digamos, 3, 4, mostrar una baja. Eso creo que va a intentar hacer. Un segundo semestre, como vos bien decís, donde no va a haber abundancia de dólares, pero eso es lo que... Ahora, podrá, porque están todos los aumentos que vos dijiste de tarifas, estamos en el mes de fin de mayo. En consecuencia, parece difícil alcanzar yo diría, un resultado de inflación mejor que este o sensiblemente mejor que este en el segundo semestre. Y eso va a intensificar el conflicto interno dentro del oficialismo. ¿Cómo ves la dinámica de un peronismo, por un lado, sin lo que se llama caja, es decir, sin financiamiento, sin reserva en el Banco Central, sin posibilidad de seguir emitiendo, como se hizo en el 2020 desde el Banco Central, para financiar más gasto público, pero además una interna feroz? Mira, te quiero poner lo que dijo anoche en Animales Sueltos el secretario de Seguridad, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. No estamos hablando de un dirigente cualquiera, estamos hablando de un funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, un funcionario de Kicillof, lo que dijo del presidente Alberto Fernández. A ver si lo tenemos, lo podemos escuchar, lo que dijo Sergio Berni, muy fuerte
lo que dijo Sergio Berni del presidente Alberto Fernández. Me parece que el presidente tiene que tener la suficiente lucidez para entender el problema que estamos. Él nos metió, él nos tiene que Pero sacar. perdóname una cosa, ¿Cristina no conduce? ¿Tú sos un hombre de campo? Sí. Capaz, no quiero faltarle respeto a nadie, que se entienda bien. Que se entienda bien, no le quiero faltar respeto a nadie y mucho menos a la figura del presidente. Mucho menos, lo voy a decir con total respeto. Pero en el campo vio que siempre estamos en las jineteadas. Usted como yo, nacimos, nos criamos y vivimos en el campo, estamos en las jineteadas. Y vio que en los momentos lindos siempre aparece un borrachín a hacer lío. Sí. ¿Qué dice el locutor? El que trajo el borracho que se lo lleve. Uy, Dios. Es algo, pero muy fuerte, ¿no? Porque había una escalada de alguna manera, de devaluación de la palabra presidencial, de la figura presidencial dentro de la propia interna del oficialismo. También en su momento Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia. Pero esto ya muestra, vos habías visto otro periodo histórico donde el presidente de un gobierno peronista le dijesen cualquier cosa funcionarios de alto rango del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Digo, desde el 83 hasta acá, del 83 hasta acá, no quiero decir antes del 83 porque antes hemos visto tiros, digamos, ¿no? Hemos visto los secuestros de la AAA de un lado bueno, y las respuestas o las internas feroces con el sindicalismo. Bueno, yo digo del 83 para acá. Mira, yo lo primero que te diría es que no hay que subestimarlo a Sergio Berni como figura política, ¿no es cierto? Porque ha demostrado tener una capacidad de seguir en la posición que está, aún diciendo lo que es políticamente no correcto. Entonces, porque vos se acaba de decir eso y sigue en el cargo, es porque políticamente tiene un significado importante. Yo creo que, como vos decís, mirá, estás en una escalada de conflicto. ¿Te acuerdas que en otro momento, Cristina, una carta en Facebook cada 4 meses? ¿Te acuerdas? Bueno, ahora hemos tenido 3 discursos en un mes y medio, como voy a decir, Larroque, Máximo hablando, Berni. Entonces, el conflicto está escalando. Creo que es el punto. Y falta 1 año y medio hasta la elección presidencial. Y este es el tema de lo cual los protagonistas tienen que darse cuenta. Este nivel de confrontación, 1 año y medio con dificultades económicas, tiene que frenar. Creo que es urgente por lo menos una tregua entre las partes en conflicto. Y además, vos fijate, 5 meses del año, una sola ley sancionada por el Congreso, una sola, que fue el acuerdo con el fondo. Del presupuesto ni se habla, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que esto también está teniendo una consecuencia institucional, ¿no es cierto? De producir, yo diría, una paralización del funcionamiento del sistema político institucional. El presidente tiene cajoneadas, es decir, en realidad el Congreso tiene cajoneadas en la instancia del propio bloque del oficialismo una serie de leyes que el presidente mandó hace más de 1 año, ¿no? De promoción de la agroindustria, que hoy el presidente la mencionó, la ley de hidrocarburos, la de electromovilidad, es decir, leyes que se han acordado con distintos sectores para tratar de impulsar esos sectores. Yo siempre digo lo mismo, cuando en la Argentina la macro no funciona, se trata de hacer trajes a medida para impulsar a distintos sectores. Al revés, primero hay que ordenar la macro y después, porque si no, no podés hacer traje a medida. Hoy el presidente anuncia un traje a medida para el sector energético, que dejen los dólares afuera, se invierten más. Bueno, fue el caso Chevron de Cristina, que se acuerdan, en el 2015. Claro. Una ley especial para impulsar a Vaca Muerta, porque el contexto tenía cepo y demás. Pero bueno, aún esas leyes que son traje a medida o tratar de impulsar sectorialmente, se las cajonea el propio oficialismo en el Congreso. Una última pregunta de Carlos González Prieto a Rosendo Fraga. Sí, Rosendo, usted ve de cara a lo que pasó con Feletti, ¿no? Que claramente se va con la anuencia de Cristina Fernández de Kirchner, o hasta por pedido de Cristina, lo que contaba Maxi. ¿Ve un kirchnerismo en retirada diciendo, bueno, yo no pertenezco a este gobierno y me despego es sacar a los funcionarios de los puestos claves, o un kirchnerismo conviviendo y manteniendo esa dualidad de ser parte del gobierno
y ser oposición al mismo tiempo. ¿Cómo ve el mediano plazo? No. A ver, para mí el kirchnerismo no abandona el poder. Aunque pueda parecer algo un poco confuso, quiere abandonar el gobierno, o casi diría, eventualmente el gabinete, pero no el poder, ¿no es cierto? En consecuencia quiere evitar pagar los costos, pero retener el poder para su construcción política y poder pensar en el 2023, ya sea las pasos para presidente, ya sea la elección de gobernador. Rosendo, gracias. Siempre muy interesante escucharte, muy amable. No, gracias a vos, Maxi. Ahí estaba Rosendo Fraga. Bueno, completá con el anuncio de hoy de Guzmán con Alberto Fernández. Carlos. Sí, el título fue anunciar un régimen cambiario especial para empresas petroleras que aumenten inversiones en el país. ¿Qué es lo que permitirían desde el gobierno? Ser más flexibles con las importaciones de estas empresas petroleras, fundamentalmente pensando en Vaca Muerta. ¿Qué es lo que terminó sucediendo más allá del anuncio? Considerando la noticia de ayer, donde Feletti se retira, el título termina siendo un Martín Guzmán pegado a Alberto Fernández, tirando en yunta, mostrándose juntos y un fortalecimiento del ministro de Economía, más allá del anuncio puntual que, como vos bien decías, termina intentando ser un traje a medida cuando la macro tiene muchísima más importancia a la hora de decidir inversiones, ¿no? Agregás algo ahí. Y un presidente Candelaria, que termina agradeciéndole a Roberto Feletti, porque dice, trabajó codo a codo con nosotros. Había empezado bien el presidente cuando le agradece y valora la labor que llevó adelante Roberto Feletti durante estos meses, y después dice, trabajó codo a codo con nosotros. Ahí ya hay un nosotros, un ustedes medio raro, pero bueno, le agradece de todas maneras al funcionario que renunció ayer en medio de un acto en el que estaba, como vos bien decías, Carlos, recién. De un lado estaba Martín Guzmán, del otro lado estaba Matías Culfas, que son sus dos ministros fuertes en los que el presidente se apoya. Y con Culfas, Feletti tuvo muchos encontronazos. Con Martín Guzmán parece que estaba más cómodo, pero duró poco la comodidad porque apenas pudieron tener dos reuniones. La primera la semana pasada y la última la de ayer, en la que Feletti le anunció que se iba. Bueno, sumamos el tema a Larreta, sumá el tema a Larreta y Sí. con participación. Tenemos un video de Larreta. Exactamente. Tenemos un audio, me parece. A ver, Porque sí. Larreta lo que dijo es, si me devuelven la plata de la coparticipación, si la Corte Suprema dispone que me devuelven la plata, inmediatamente voy a bajar los impuestos. Ahí lo tenemos. Yo me comprometí públicamente y lo ratifico ahora. Si la Corte, que es quien tiene el tema, nos devuelve la plata que nos sacó el gobierno nacional, yo automáticamente bajo los impuestos. Y me comprometo, bajo los impuestos. Lo digo acá claramente. Bueno, importante, ¿no? Importante. A ver, es una carta de presión que está usando Larreta, pero por otro lado se está comprometiendo y claramente se está posicionando como un candidato presidencial. Aprovechó para decir algunas otras cosas. Vamos a dejar que Flor nos cuente un poquito porque fue la autora de la entrevista. Quería sumar, solamente lo entrevistamos a la mañana, quería sumar que la pregunta venía al impuesto al sello que sumaron en tarjetas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires a partir de esa quita de coparticipación que el Gobierno Nacional entendía que era excesiva y por eso se la había sacado. Entonces, lo que dice es, no, nosotros tuvimos un recontraargumento para ponerla, pero si nos devuelven la coparticipación, lo sacamos. Sí, es un impuesto que está en la provincia de Buenos Aires, Sí, pero no sí, estaba en la en la mayoría de las ciudad, pero provincias. claramente salienta el uso de tarjeta y la formalización. Es decir, te conviene pagar en efectivo Claro. que usar la tarjeta de crédito, justo en un momento donde conviene usar la tarjeta de crédito, Claro. sobre todo cuando tenés posibilidad de ahora 12 y demás, ¿no? Porque la verdad que después te viene la columna, entre todos los impuestos que hay, está también el impuesto al sello. Lo sumo a Alejandro Banoli, expresidente del Banco Central, con este tema que decíamos, la salida de Feletti. Vuelvo a ese tema. Y también la declaración que hizo Banoli esta semana. Dijo palabras más, palabras menos, con más de 30% de inflación. No hay experiencia histórica de un gobierno que haya ganado una elección. A ver, Banoli es así, digamos, están viendo, digo, ojalá tuviéramos 30% de inflación. Sería un exitazo. O 35 o 40. Estamos hablando de una inflación que este año, si se estabiliza, puede estar alrededor del 70, y contaba yo, inflación de alimentos en el 80. ¿Por qué esta idea de, con más de 30% de inflación, no hay experiencia histórica de alguien que gana elecciones? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, la primera parte de la pregunta, creo que está claro que había diferencias entre las medidas que quería adoptar Feletti
y el resto del gobierno, así que me pareció natural y creo que la lectura acá muy clara es que al poner el ministro Guzmán al reemplazante de Feletti y estar dentro de la órbita de Economía va a tener la responsabilidad plena de la política de precios. Habrá que ver qué medidas se adoptan en este contexto. Y yendo a la segunda parte de la pregunta, es una observación de la realidad, ¿no? Yo me tomé el trabajo, digamos, un estudio de mi consultora, de analizar cuál fue la tasa de inflación desde 1983 para acá, y hay prácticamente una relación perfecta, ¿no? En aquellos años donde el gobierno pudo o bajar la inflación o tener la inflación por debajo de ese nivel, uno puede ver que el gobierno gana las elecciones, ¿no? Particularmente esto pasa en 2017, donde la inflación fue del 25%, pero también nos podríamos ir más al fondo de la historia. Y por eso creo que ante el gravísimo problema que hay de tema de inflación, que cuando uno la anualiza está en los niveles que vos decías, creo que hay dos ejemplos históricos muy importantes, que son el Plan Austral y el Plan de Convertibilidad, donde el gobierno tomó medidas de conjunto, logró bajar la inflación y el resultado electoral fue positivo para el gobierno, tanto para Alfonsín, que ganó la primera elección después de la elección presidencial, y por otro lado, claramente, Menem en el 91, después de dos hiperinflaciones, con lo cual creo que políticamente, por un lado, y por otro lado, económicamente, se va reduciendo el margen para el gradualismo y, desde mi punto de vista, el gobierno va a tener que tomar medidas más profundas para atacar el fenómeno inflacionario y sobre todo, Maxi, para revertir las expectativas, porque creo que el principal tema tiene que ver con la confianza y con el hecho de que todos estamos pensando de que la inflación inercialmente se va a mantener o va a aumentar. Ahora, en el futuro. Vanoli, dos cosas para ordenar, digamos, ¿no? Por un lado, sacamos de juego las propuestas que están más cerca de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, porque usted me está mencionando dos programas que fueron dos programas de shock, que tuvieron componentes heterodoxos, pero tuvieron una base también de shock muy fuerte en lo fiscal y monetario, ¿no? En el caso del Austral, hubo un ajuste fiscal y monetario inicialmente importante, previo sinceramiento tarifario y otras cosas. Después también tuvo congelamiento de precios, pero la base era esa. Y en el caso de la convertibilidad, bueno, no hace falta que lo explique, ¿no? Pero sí, hubo atar a cualquier peso que se emitía, se ataba a un dólar que entraba a la Reserva del Banco Central. Si no, no se emitía nada, digamos. Previo un plan Bonex de Arman González el año anterior y demás. Entonces, usted está diciendo que es necesario salir del gradualismo de Guzmán e ir a una política de shock en el acuerdo con el fondo. A ver, yo lo que digo es, y un poco lo que surge del reportaje en el cual tomás la frase, ¿no? De alguna manera que el plan A es el del gobierno, tratar de alguna forma de lograr una convergencia de precios que las reduzca. Ojalá así sea, creo que sería lo mejor. El contexto internacional es muy difícil, es muy grave y hay una inercia inflacionaria altísima, con lo cual el riesgo está, Maxi, que esto haya que hacerlo igual, ¿no? Que no quede otro remedio. Porque acá probamos muchas recetas y me parece que los enfoques parciales, particularmente tomo dos ejemplos del gobierno de Macri y del gobierno de Alberto. El gobierno de Macri frenó la emisión, bajó el gasto público y tuvo una inflación en 2018 del 50%. El gobierno de Alberto el año pasado lo que hizo fue usar como política antiinflacionaria el ancla cambiaria parcialmente, tarifaria, salarial inicialmente, después no, y también tuvo una inflación del 50%. Me parece, Maxi, que más allá de costos que haya que pagar y que las condiciones iniciales, es verdad, vos lo decís, no son las mismas, creo que no va a quedar otro remedio, desde mi punto de vista, de que tomar un enfoque integral para atacar la causa de la inflación, porque si no va a ser muy difícil parar, en primer lugar, la inercia inflacionaria, que vuelvo a decir, es altísima. Las expectativas que son muy complejas y sobre todo en un mundo que está muy difícil. Y yo también, Maxi, te quiero decir, más allá, creo que hay que sacar el componente ideológico acá o ideologizar las cuestiones, ¿no? Me parece que hace falta tomar lo mejor
de los enfoques. Y yo, por ejemplo, te digo, yo creo que hay que tomar medidas para desvincular los precios externos de los internos. Y esto por ahí no le agrada, digamos, a la ortodoxia de algunos sectores, pero lo está haciendo India, lo está haciendo Indonesia, lo están haciendo países que fueron invitados como Argentina, Alemania a la reunión del G7 para discutir la crisis alimentaria. Como también he dicho por otro lado, y esto por ahí no le gusta a otros sectores, por ahí de algunos sectores del kirchnerismo, de que hay que bajar subsidios. Entonces me parece que hay que pensar un poco los problemas sobre la base de cómo pragmáticamente se puede, en un contexto complejo de la economía mundial y muy difícil desde el punto político, encontrar soluciones que verdaderamente permitan salir de este problema. Vanoli, gracias, muy amable. Ahí estaba el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli. Poneme una línea respecto a uno de los temas que tenés. ¿Aumentó planes sociales, planes de ayuda social, Kicillof? Sí, 60%, 1.600 millones de pesos. Es un anuncio que hizo hoy a la mañana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en línea con lo que quiere el kirchnerismo. Fíjate que tiene que ver también con una Cristina Fernández de Kirchner aplaudiendo a Palazzo porque consigue el 60% de incremento en las paritarias, con un gobierno nacional que no hace público esa felicitación, porque desde el punto de vista semántico sí lo festeja, pero desde el punto de vista económico no le viene tan bien a la economía que las paritarias suban tanto, eso te genera más inflación, lo saben en economía, pero te decía, en línea con lo que quiere el kirchnerismo, que es no justamente reducir el gasto, no justamente ser cautos a la hora de gastar. Florencia, ¿de qué vamos a hablar en un rato? Vamos a hablar de que el primer test del Malbrán por esta viruela del mono, que era un caso sospechoso en la Argentina, tiene una primera confirmación, así que vamos a hablar de las particularidades de este caso, que de todas formas no es una situación de circulación en la Argentina. Bien, como saben, ayer el presidente anunció nuevos billetes, sí, ¿no? Que se van a poner en circulación, aunque no cambia la denominación de los billetes. Va a seguir habiendo, a ver si podemos mostrar los nuevos billetes que se anunciaron, billetes que son nuevos de 100 pesos, de 100 pesos que van a seguir con Evita, cambia el formato, el diseño del billete, pero sigue la figura de Evita. Y siguen los otros billetes que emitió a partir del año 2017 el gobierno anterior, el gobierno de la Casa de la Moneda, con el gobierno de Macri. Billete de 200 pesos, billete de 500 pesos, el de 200 pesos en este caso va a tener a Güemes. Y a Juana Zurduy. Y a Juana Zurduy. El de 500 pesos va a tener a Belgrano. Y a... leamos ahí, por favor, es una capitana del Ejército del Norte. Sí, pero no llego a leer acá. A ver si pueden leerlo. Mercedes del Valle. Mercedes del Valle, es una descendiente afroamericana. Que tiene una historia, la verdad, que yo conocía muy poco, pero es verdaderamente impactante, digamos, de haber luchado en el Ejército del Norte con Belgrano, de haber estado en la primera línea de batalla y que después, como ocurre siempre con estas heroínas de nuestra historia, estaba viviendo en las calles de Buenos Aires en la indigencia, sin ningún tipo de reconocimiento oficial, pese a que Belgrano la había nombrado capitana del Ejército del Norte. Y se hizo un reconocimiento posterior a través de distintos historiadores. Esa es un poco la lógica de la elección en los dos casos, que esas mujeres no fueron lo suficientemente reconocidas, Juana Zurduy un poco más, pero no lo suficientemente, y que estén al costado de alguien que ha sido muy reconocido en billetes y demás. Bueno, y el de 1.000 pesos, el de San Martín en el billete de 1.000 pesos. A ver, más allá de esta discusión de la cara de los billetes y los próceres y los animalitos autóctonos de la Argentina, acá hay un problema de fondo, un problema verdaderamente que no tiene nada que ver con resolver los problemas de la macroeconomía argentina y que haya menos inflación, sino que tiene que ver con un problema práctico y de costos muy elemental, que el presidente es insólito que anuncie el cambio de las figuras en los billetes, que tiene un costo, ahora van a ver, cuando tenemos una Casa de la Moneda que está trabajando 24/7 para emitir fundamentalmente billetes de 1.000 pesos y no da abasto
con el circulante de pesos en la Argentina, es decir, para que la gente pueda tener billetes en el bolsillo, porque hay tanto billete dando vuelta y la inflación se comió el poder adquisitivo de todos los billetes. Hoy el billete de 1.000 pesos se va como nada. El billete de máxima denominación que tiene la Argentina son $5. Esto es algo similar que le había pasado a Cristina cuando se fue. Cuando Cristina se fue nunca quiso emitir un billete de más de 100 pesos. Hoy el billete de 100 pesos en la Argentina son 50 centavos de dólar. No vale nada. Acá estamos hablando que hoy un alfajor cuesta más que un billete de 100 pesos, que era el billete de máxima denominación que tenía Cristina hasta el 2015. Y no quería emitir otros billetes. O sea, San Martín vale siempre lo mismo. Valía 5 pesos, que era 5 pesos en la convertibilidad, eran $5, y ahora también vale $5, pero son 1.000 pesos. No, bueno, San Martín quedó totalmente devaluado, ¿no? Lo de San Martín de 5 pesos salió directamente de circulación. Claro, pero siguen siendo $5. No, está bien, pero estoy diciendo, es decir, cambiar las figuras en los billetes, los diseños, más allá de que ir a poner prócer o lo que fuera, sin cambiar el monto de los billetes, la denominación de los billetes, es decir, billetes de 5.000, de 10.000 pesos con la inflación que tenemos, primero es algo que va a ser impracticable. Ustedes saben que cuando llegó el actual gobierno y hubo la expansión monetaria de la pandemia del 2020, tuvo que poner en circulación 700 millones de billetes que había en la Casa de la Moneda del gobierno anterior, de Evita, que se iban a destrucción porque se había cambiado el billete de Evita por uno de los billetes de Animalito, y esos billetes no iban a circular más en la Argentina. Y tuvieron que circular, por eso vemos mucho ahora ya están más viejos, pero vemos muchos billetes de Evita nuevos, porque encontraron eso, porque si no la Casa de la Moneda no tenía forma, estuvo consultando en Brasil para importar billetes y demás, está 24/7 trabajando, lo que ocurrió con el tema del COVID, el personal de la Casa de la Moneda y demás. Bueno, fíjense la cantidad de billetes que hay circulando en la Argentina. Hay 1.700 millones de unidades de 1.000 pesos. Hoy representan 1 de cada 4 billetes que circulan en la Argentina, el 24%, son billetes de 1.000 pesos. Y esto va a seguir incrementándose. Seguramente a fin de año, no sé, el 35% de los billetes, 1 de cada 3 que circulan en Argentina va a ser billete de 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque la Casa de la Moneda no puede imprimir billetes de más baja denominación, le lleva mucho más tiempo, y tiene que imprimir el billete que mínimamente de más alto valor que puede poner en circulación lo más rápido posible. Y por eso estos billetes pierden peso. Ni qué decir los billetes de 100 pesos para abajo, ya no se imprime más nada de eso. Entonces es ridículo cuando los bancos están diciéndote que te cobran, si vos andás para depositar efectivo, y se quejan de que tienen un costo enorme en logística, que los cajeros automáticos no se pueden reformular. No se puede hacer cajero automático más grande. ¿Qué vamos a mandar a importar cajero automático más grande? Es ridículo. Lo que tenemos que cambiar es la denominación del billete, que en el mismo cajero automático entren más billetes de 5.000 pesos de una denominación más alta. Está un experto en este tema, que es el doctor Augusto Ardiles, que fue presidente de la Casa de la Moneda entre 2019 y 2020. ¿Qué tal, Ardiles? ¿Cómo anda? Mucho gusto. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo para vos y todos ahí en el piso. Bueno, nada más una aclaración, sí. Fui director de Casa de la Moneda, no presidente. Ah, bueno, director de Casa de la Moneda. Sí, yo estuve en el 2018 en Casa de la Moneda, y obviamente en 2018 ya teníamos un problema inflacionario grande. Digamos, en el 2018 también se fue en 50% la inflación, y ya había un problema grande. Lo que pasa es que, bueno, se habían emitido el año anterior billetes de 200, de 500 y de 1.000 pesos. El valor de esos billetes, con la inflación de los últimos años, se pulverizó. Entonces el presidente hace un anuncio, que vamos a ver cuándo lo ponen en circulación, pero cuando lo pongan en circulación, el billete de 1.000 pesos va a valer mucho menos que lo que vale ahora. Uno puede comprar mucho menos. 6 meses, digo. 6 meses, bueno. Sí. A ver, Ardiles, ¿cómo es la cosa? Me atrevería a decirles, chicos, que el plazo de 6 meses es demasiado optimista, porque el proceso de impresión de un billete conlleva primero aspectos técnicos de diseño, es decir, definir qué medida de seguridad va a tener, qué tintas se van a utilizar, cómo se van a hacer las matrices. Tiene todo un proceso de licitaciones que hay que hacer internacionalmente para la compra del papel moneda, de los hilos de seguridad, que son todos insumos 100% importados,
y una producción luego en máquina que siempre tiene las primeras pruebas y errores, digamos, cuando se arranca con una nueva denominación. Le diría que yo sería muy optimista y consideraría que es un éxito si logran poner en circulación ese billete dentro de 12 meses. Por eso es que ahí veo que en el graph están poniendo, no quieren emitir billetes de 5.000 y de 10.000. Yo creo, Maxi, que ya tendremos que estar hablando de billetes de 5.000, de 10.000 y de 20.000, porque déjame que le cuente a la gente que el no emitir un billete de mayor denominación nos sale más a todos los argentinos. No haber impreso un billete de mayor denominación entre el 2020 y el 2021 nos costó a todos nosotros 186 millones de dólares de más. 186 millones de dólares. ¿Cómo se explica este número? Es muy sencillo. Esto es porque se emiten billetes de más baja denominación que requieren más papel, más insumos de todo tipo para emitir esos billetes. Totalmente. Vos imaginate que en los billetes ni siquiera el cartón que separa las resmas, digamos, del papel moneda se hace en la Argentina. Son unos cartones press-pan que se importan de España. Esto es común, digamos, es una particularidad de la industria. Vos tenés 10 proveedores de insumos en todo el mundo de papel moneda, pero en el caso argentino esto cobra más relevancia porque escuchamos todo el tiempo al ministro Guzmán, al presidente del Banco Central y mismo al presidente de la Nación diciendo que tenemos que cuidar los dólares, que faltan dólares, están viendo cómo le sacan más dólares al campo, cómo complican más incluso la exportación de servicios de la información. Y en los pequeños gestos que podemos dar, que parecen pequeños, pero no son tan pequeños, digo, pues con 186 millones de dólares se podrían, por ejemplo, haber construido 76 escuelas o equipado 4.400 con instrumentos de informática y tecnología. Siguen sumándole presión al tipo de cambio oficial. Con algo muy sencillo. A ver, yendo a la práctica, ¿no? Más allá de los cálculos que uno pueda hacer. Hoy la Argentina tiene un billete de máxima denominación de 1.000 pesos, que son 5 dólares en el dólar de la calle, ¿no? ¿Brasil cuál es el billete de máxima denominación que tiene? Estás hablando del equivalente a 50 dólares en Brasil. Si mal no recuerdo es el de 200 reales, pero estoy seguro que equivale a 50 dólares en Brasil. Bueno, es decir, estamos en el tope de nuestro máximo billete totalmente depreciado. Y lo que usted plantea es, bueno, hay que importar el papel, los insumos, la tinta, es decir, todos los insumos disponibles. Ahora, la Casa de la Moneda, yo recuerdo que hubo un problema muy grande en el 2020 porque no daban abasto en la impresión de billetes la Casa de la Moneda. Y hubo consultas para importar a España y a Brasil. Pero el problema también que había era que también había una escasez de papel a nivel mundial y todos los países estaban emitiendo fuerte y entonces no se podía. Hoy la Casa de la Moneda sigue trabajando 24/7, es decir, está a full en los tiempos de impresión. Sigue trabajando 24/7 porque con el billete de más alta denominación en 1.000 pesos no hay capacidad productiva que dé abasto, Maxi. Casa de la Moneda tiene una capacidad de producción estándar de 800 millones de billetes al año, lo cual es una capacidad de producción muy buena para la región. Brasil, por ejemplo, tiene una capacidad productiva de 2.000 millones de billetes al año, pero Brasil tiene 3 veces nuestra población. Y a Brasil no solamente que le es suficiente esta capacidad productiva que tiene, sino que tiene capacidad de sobra para exportar, como por ejemplo para exportarnos billetes a nosotros. La Argentina, con la capacidad productiva que tiene, debería, con billetes de las denominaciones, digamos, acorde, estar sobrada en cuanto a la capacidad productiva y buscar mercados en Latinoamérica y en el mundo en los cuales, por ejemplo, brindar su capacidad operativa y productiva. El otro tema que veo que me parece que es una anomalía, pero usted conoce mejor, digamos, fue presidente o director de la Casa de la Moneda, es este tema. Me puedo tutear, Maxi, no hay ningún problema. Está bien. Fíjate acá, enero del 2021... 13% del total de billetes en circulación en la Argentina eran de 1.000 pesos. Hoy ya son casi el 25%. Estamos hablando en un año y medio, menos de un año y medio. Ya tenés el 25%. 1 de cada 4 billetes en la Argentina que circulan son de 1.000 pesos. Me imagino que la Casa de la Moneda hoy está imprimiendo fundamentalmente billetes de 1.000 pesos. Debe estar imprimiendo algo de 500 y no sé si está imprimiendo algo de 100 para tener cambio, pero esto va a seguir creciendo. Es decir, con la inflación que tenemos, va a haber cada vez más una proporción de billetes de 1.000 pesos en la Argentina.
Totalmente de acuerdo. De hecho, ese número que ahora dice 24, perdón si no me pongo los anteojos, no lo llego a ver bien. Si dice 24, lo vas a ver de acá a un año más cercano al 40, Maxi, por las estimaciones que tenemos. Digo, bueno, va a ser el billete que va a ganar más preponderancia entre todos los que están circulando. Pero eso genera un problema grande, ¿no? No solamente en términos del día a día, de las transacciones, de vueltos, de cambio y demás, sino que genera también un problema grande en el tema de la logística, del transporte, los cajeros automáticos, los costos de transporte caudales. Por eso todos los comercios quieren sacarse de encima el efectivo. Entonces, totalmente. Y ese costo lo pagamos todos nosotros, Maxi, ¿eh? Porque la gente cuando va a un banco a querer depositar billetes de 100 o de 200, los bancos le cobran un 5% adicional, por ejemplo, por llevar esos billetes. Lo cobran los bancos, cuando en realidad el error es del Banco Central, que en definitiva es la entidad que regula los bancos. ¿Por qué el error del Banco Central? Bueno, porque el Banco Central debería brindar una alternativa dando un billete de mayor denominación que facilite la transaccionalidad institucional de los bancos y demás instituciones financieras y de la gente. Yo no encuentro verdaderamente en estos temas, porque digo, uno dice, bueno, los grandes temas de la Argentina es el tema de fondo, digamos, ¿cómo hacemos para parar la inflación? Ahora, el presidente hace un acto para anunciar los nuevos billetes y en vez de resolver algo pequeño que es... voy a contar acá, a ver. El Banco Central está discutiendo con las principales automotrices del país cómo hacen para postergar el pago de 150 millones de dólares de importaciones. Están discutiendo con General Motors, con Ford, con Fiat, con las automotrices, por 150 millones de dólares, que dice el Banco Central, no te los puedo dar ahora, necesito acumular dólares, estoy desesperado, porque si no acumulo dólares no cumplo con el FMI y además se disparan todas las expectativas negativas. Entonces están discutiendo con las automotrices por 150 millones de dólares que las automotrices importen y le paguen a sus casas matrices o filiales a 180 días, que pateen 6 meses el pago de las importaciones. Y acá estamos hablando de que todo lo que vos importás de papel, de tinta, de medidas de seguridad, todo para fabricar los billetes, es todo importado. Y todo importado, me imagino, cash, porque nadie te va a vender al Estado argentino si no le paga en dólares cash. Y estamos hablando que el presidente hace un anuncio para cambiar los próceres, que yo personalmente además creo que tiene que haber próceres en los billetes, ¿no? No me gusta eso de los animalitos y esas cosas. Digamos, me parece que, bueno, como en Estados Unidos tiene que haber próceres. A mí me gusta el modelo ese. A otro le gustará el modelo de los animalitos, qué sé yo, no sé. Pero el problema de fondo es, bueno, emití un billete de 5.000, de 10.000 pesos para no complicar más todos los problemas, no solamente las transacciones en la Argentina, sino también el tema de lo ahorro de los dólares. Eso es lo que no se termina de entender. ¿Vos no ves otro motivo de que no anuncien 5.000 o 10.000 pesos, básicamente para no generar la idea de que al billete en la Argentina se lo comió la inflación? Yo veo dos ángulos, o tengo dos visiones, digamos, con las cuales obviamente no coincido. La primera ha sido repetida en varios lados, escuchada por muchos, de que Cristina Kirchner y su equipo económico en su momento no quería un billete de mayor denominación porque decían que eso era reconocer la inflación. Mi respuesta automática es, me parece demasiado hipócrita y que nos toman a todos de tontos por el hecho de que por no emitir un billete de mayor denominación vamos a sentir que no hay inflación. Lo vemos cuando vamos al supermercado y lo único que sube en el supermercado son los precios. No, pero además hoy tenemos un INDEC, hay que decirlo, se saneó en la administración anterior con Todesca, pero este año también y estos 2 años con Marco Labaña, el INDEC viene mostrando números incluso por arriba de las consultoras privadas. Es decir, hoy reconocen toda la inflación que hay y lo que se proyecta. Ese no sería, no sé, un argumento que uno podría decir, bueno, sí, durante el gobierno anterior, el de Cristina, que se truchaban los índices de inflación desde el INDEC, ¿no? Bueno, y el segundo, más allá de eso, igualmente Cristina estuvo en contra en su momento, entre el 2008 y el 2015 no se imprimió un billete de mayor denominación. La cuenta en ese entonces, la estimación que nos dio cuando nosotros llegamos en el 2016, que fue la razón por la cual sacamos un billete de mayor denominación, es que por no haber impreso billetes más altos en ese tiempo, se gastó de más 639 millones de dólares. 639 millones de dólares. Pero el segundo punto, Maxi, si querés más actual, para responder un poco a cómo lo veía, yo escuché y me comentaron algunos colegas de ustedes de que el Banco Central dice que hace esto también para fortalecer o incentivar la inclusión financiera.
Y la verdad que eso es una mentira, es una falacia, porque si queremos incentivar la inclusión financiera, tenemos justamente que bajar impuestos a las transacciones que gravan las actividades financieras. Disminuyamos el impuesto al cheque. Veamos cómo le podemos hacer la vida más simple a la fintech, que realmente están haciendo muchísimo por la inclusión financiera. Hoy por hoy hace mucho más por la inclusión financiera Ualá que el Banco Provincia. Que el Banco Central no quiere emitir más de 1.000 pesos, bueno, ese sería un argumento. Que no quiere emitir más de billetes más de 1.000 pesos para que la gente se maneje a través del sistema financiero y no dinero en efectivo. Bueno, pero en todo el mundo hay un billete de máxima denominación que tiene alguna relación mínimamente, no sé. Estás hablando que en Brasil es $50, no sé, en Estados Unidos tenés $100, no sé, en todo el mundo tenés, no tenés un billete máxima de denominación que no alcanza para nada. 500 euros hay, Maxi. 500 euros. La última, el tema de... Y yo estoy a favor, Maxi, de la inclusión financiera, perdón, te quería hacer... No, pero por supuesto, pero bueno, es lo que estamos... Digo, incentivemos la inclusión financiera en serio, no digamos que por no tener un billete más grande estamos incentivando pero totalmente, y yo creo que en la desesperación no solamente del gobierno nacional, sino también los gobiernos locales, provinciales, hablamos recién del tema del impuesto a sellos a las tarjetas de crédito. Bueno, claramente es gastar en efectivo, porque si en la Ciudad de Buenos Aires gastás con tarjeta de crédito, ya estaba en la provincia de Buenos Aires, es un impuesto que te pega sobre el resumen de la tarjeta de crédito. Pero la última que te hago es el tema monedas. ¿Hay posibilidad de emitir monedas de 100 pesos? Es decir, que Evita termine transformándose en una moneda ya. Pues de acá a un año no me cabe duda de que si este año tenemos 70% de inflación y no sé cuánto el año que viene, está claro que el billete de 100 pesos va a ser casi una moneda de cambio, digamos, ¿no? Intento no ponerme técnico, Maxi, pero voy a intentar responderte la pregunta tuya. Por lo general, cuando el valor facial, digamos, que uno quiere expresar en una moneda o en un billete, alcanza el 10% de generarlo el metal en monedas, es el momento indicado para emitir la moneda. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos podés emitir una moneda de 10 pesos y hacerla te sale 10 pesos, es el momento para hacerlo. Porque si bien es verdad que un billete te sale más barato, hacer un billete en vez de una moneda te sale más barato, el billete tiene una vida útil de 36 y 48 meses. Claro. La moneda, en un país con una inflación normal de 3 o 4% anual, tiene una vida útil de 30 a 40 años. Entonces, por más que vos pagás mucho al principio, la vida útil es sustancialmente más larga. Hoy por hoy, hacer una moneda de 100 pesos, con la figura que se quiera, bimetálica, como la ex moneda de 1 peso que se hizo en los 90, o como la bimetálica que se hizo en el Bicentenario, está alrededor de entre 10 y 12 pesos. Entonces, las circunstancias del mercado y la circulación, digamos, del cono monetario en la Argentina, te está permitiendo emitir una moneda de 100 pesos y es lo que se debería hacer, digamos, en una administración, en un uso eficiente de los recursos en este sentido. Es decir, ya liberar máquinas para seguir imprimiendo billetes y que de 100 pesos vaya, que son otras máquinas, obviamente, para acuñar monedas. Que además me imagino que se acuña mucho más rápido, digamos, que el tema de los billetes. Estuve ahí en la planta de retiro de la Casa de la Moneda, es muy interesante cómo trabajan en el proceso de impresión de billete y de destrucción de billete, porque también lo que está pasando en la Argentina es que como no dan abasto la Casa de la Moneda en imprimir billete, se destruye mucho menos de lo que se debería destruir. Entonces figuran y circulan los billetes ajados, totalmente deteriorados, a diferencia de otros países, o los billetes, iba a decir, lo veo a Mauricio y Alessandro, los billetes con el sello de Milei, que digamos en la Argentina tienen valor legal porque es la Argentina. Digamos, pero en otra parte del mundo, billetes sellados, digamos, por privado o esa cosa, no. Totalmente. Es un delito. Y en otra parte del mundo lo tenés así y te retiran el billete en el banco. La vida útil de un billete, Maxi, te decía, es de 36 a 48 meses. En la Argentina tenés billetes que están circulando hace 14, 15 años. No se quiere meter en el despelote. No se quiere meter en el pelote, pero bueno. Eso de ponerle cosas a los billetes es la Argentina, digamos. Va, ¿viste? Así como se ponía, ¿viste? Cuando en el colectivo, Pocho, te amo, y lo que sea, se puede poner Milei, lo que sea, pero en otra parte del mundo te agarran el billete, digamos, y no te lo sueltan, ¿no? Gracias, Augusto, muy amable, muy interesante. A ustedes, Maxi, y un saludo a todos ahí en el piso. Gracias. Lo tengo al doctor Mauricio Alessandro. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Maxi? Hace Muy tiempo bien. que no hablaba con vos. Sí, Mira, quiero hablar con vos de esto, ¿no? De la causa
Olivos y el presidente que logra cerrar la causa Olivos. A ver si podemos poner rápidamente los argumentos del juez federal que acepta el acuerdo que hace el presidente con sus abogados con el fiscal de la causa, tengo entendido. Lino Mirabelli y el fiscal Domínguez. Bueno, el fiscal Domínguez y el juez federal... Lino Mirabelli. Lino Mirabelli. Bueno. ¿Qué dice el fiscal? A ver, lo tengo por acá. Te ayudo si querés. ¿Qué dice el juez? El juez dice, no se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado, los 3 palitos entre 1.600.000 pesos del presidente Alberto Fernández y 1.400.000 pesos El techo de cristal se aplicó. de su esposa. ¿Cómo? El techo de cristal, porque Fabiola no logró llegar al 1.600.000. ¿Y qué pasaba? No, digo, que ella, digamos, cometieron supuestamente el mismo delito y ella ofreció menos. Bueno, Pues ya no porque tiene gana trabajo, ¿no? menos. Claro. Porque gana menos. Lo cerraron en 3 millones de pesos que dice que va a pagar el presidente de la Nación. Pero dice que no se vislumbran razones para sostener que el ofrecimiento realizado y acordado por el Ministerio Público Fiscal sea inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales que demanda el instituto. El instituto, me imagino, lo que figura en el... Sí, el instituto se llama a al la Código figura. Penal. Sí, a la figura. A la figura sí, en el Código artículo Penal. 59 del Código Y a Penal. ver si podemos avanzar, porque yo de derecho penal, nada, digamos, ¿no? No existen controversia alguna entre las partes en orden de la calificación legal del hecho, la operatividad del instituto invocado, la extensión del perjuicio y la proporcionalidad del ofrecimiento. Se admitirá el acuerdo, bueno, y cierra el acuerdo el juez. ¿Qué dice el presidente Alberto Fernández, que es además de abogado, es profesor de Derecho Penal? Dice, los funcionarios, incluso los presidentes, tienen los mismos derechos que los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el derecho de proponer una reparación económica para extinguir la acción penal. Y lo hice. Tiene Bueno, razón. es una obviedad. Sí. Es tiene una razón. obviedad. Pasa que la gente se calienta cuando escucha. No, bueno, a mí lo que me llama mucho la atención, yo lo dije claramente, vos no sos un ciudadano cualquiera. Es decir, vos sos el presidente de la nación, que además firmaste la norma que prohibía a la gente circular. Ahora vamos a hablar con Mauricio Alessandro, porque Mauricio Alessandro tengo entendido que tiene una clienta que estuvo ahí en la fiesta sí. y demás, y sigue sosteniendo que el decreto era inconstitucional. Exacto. Es decir, no va a decir, bueno, arreglo porque cometió un acto criminal y arreglo con plata, como hizo el presidente, sino que, por lo menos no sé quién es la clienta tuya, ni... Domínguez. No me interesa, no sé si forma parte de la farándula, digamos, que era el círculo con el cual andaba era una amiga. el presidente. No trabajaba. No tiene que ver con la farándula. No trabajaba a las órdenes de la esposa presidencial. Está bien, pero vos tenés el argumento diciendo que el decreto era inconstitucional. Ahora, el presidente dice, sí, cometió un delito. Un delito. Pero como ciudadano, dice. Y después como ciudadano se pone al otro lado y digo, lo reparo con... Yo dije, Alberto Fernández está claro que hoy está gestionando sin pensar en un futuro político. Y eso es un parte de su grieta con Cristina. Cristina piensa después del 2023 qué hace, qué arma, se queda con la provincia de Buenos Aires, dónde arma políticamente. Alberto Fernández está pensando terminar su mandato en 2023 como sea, sin una crisis, es lo que espera, por eso se abraza a Guzmán, y sabe que después del 2023 su futuro es, no sé, la academia, la facultad, las conferencias, los estudios de TN, no sé, dará vuelta por distintos lugares, pero está pensando como... Ahora, un político que quiere seguir en una carrera política y que comete un acto que ha sido terrible desde el punto de vista de la credibilidad, lo primero que tiene que decir es, bueno, yo voy a hacer algo reparador que no sea plata. Porque la gente ve 3 millones de pesos y dice es un montón de plata. Además, se lleva toda la declaración jurada de él. Esto es lo claro, además él tiene una declaración jurada que es de 5.700.000 pesos su blanco. Es decir, no sé quién le va a prestar, no sé cuál es el banco que le va a prestar. Dijo que el Banco Nación. Ah, el Banco Nación le va a prestar. O sea, bueno, una persona que tiene declarado 5.700.000 pesos le va a prestar para reparar un daño judicial más de la mitad de su patrimonio. Si la banca pública puede prestarte plata para que vos repares un delito. Me da la sensación que la carta orgánica... Tampoco se iba a pedir la totalidad. Mirá, las tasas de los préstamos personales están todos arriba del 80%, salvo que saque un crédito subsidiado para inversión de capital y demás, que no es el caso, ¿no? Pero además, bueno, está bien, puede guardar relación en sus ingresos como presidente, pero lo que quiero decir es...
Cualquier Está- amigo que tenga blanco. Lo que va a tener que conseguir es un amigo que tenga blanco, pero después Un amigo que que tenga blanco para prestarle. Porque el problema ahora después van a ir sobre el amigo. Te olvides que Carrió está con los binoculares. Claro. Estamos hablando de $7.000, hablemos en serio, Maxi. Pero yo lo que digo es lo siguiente. No, 7.000 a él y 7.000 a... Bueno, Yo, pero el yo presidente... yo lo que digo es lo 15.000. siguiente, Carlos, seguinos un poquito en el Sí. ordenamiento, digamos, porque si no, desbarranca el presidente, desbarranca todo, digamos. Estamos tratando de ordenar un poquito, entender qué es lo que pasa por la cabeza del presidente, cuál es el mensaje que da a la sociedad. Yo arreglo con guita algo que es para mucha gente irreparable, totalmente lo que ha ocurrido con la pandemia y demás. Bueno, ¿cómo interpretás vos este acuerdo? ¿Qué es lo que...? No, vale, vos hiciste Sí. una consideración política que es importante. ¿Está pensando en la reelección? No. O sea, claramente esto podría demostrar que no. Desde lo político está muy bien. Desde lo ético y moral, la fiesta o el cumpleaños fue un desastre. Fue un desastre, es irreparable. Desde lo jurídico tiene razón lo que él dice. Él dice, hay un solo punto que es discutir. Tiene razón, él tiene una herramienta que la tiene cualquier ciudadano. No puede ser que lo pueda usar cualquier ciudadano y él no. Para poder darle una vuelta de tuerca más, sí hacen algo que para mí fuerza o corre el alambre. Dice, yo era presidente hasta las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, cuando fui y entré al cumpleaños, ya soy un ciudadano común. ¿Para qué hacen eso? Para que no venga alguien... Pero perdóname, pero eso Sí. no te escuché bien. Sí. Es así, el presidente en su argumentación Sí. dice que Hasta las 8 soy funcionario. él no estaba en calidad de Bueno, funcionario Macri en a esa las reunión. 7 veía Netflix, o sea, tiene una hora más. Está bien, pero menos mal que no No, había pero para. una revolución. No nos metamos con tu amigo, digamos. No, vos digo, con fuiste Netflix. a la secundaria hasta Sí. No, a la secundaria con Macri ahí en Jardín de Infantes. al Jardín de Infantes. Bueno, no metamos, en este caso en particular, digamos, pero es cierto que después de las 7, Sí, veían. decía que después de las 7 veía. Pero Veían. vamos al presidente. En el fallo, él argumenta para el acuerdo que cuando fue a la fiesta ya no era presidente. Exactamente. Y eso es Y el juez lo valorado. acepta eso. Y es valorado porque si no tenés otro problema. Te beneficia el artículo, pero te caga el inciso. Hay otro artículo del código que dice que cuando vos sos funcionario público no podés actuar en contra de las normas que te exigen una conducta determinada y eso también tiene pena de prisión. Por lo tanto, si él no fuera, digamos, él tiene derecho a decir, yo no puedo, tengo que tener el mismo derecho que Carlos, que cualquiera que tenga una fiesta y viva esta situación. Eso es correcto. Pero hay algo por arriba del 205 de la norma que obliga a estar guardado en tu casa, que es la de incumplir una norma que un funcionario público nombró. Es decir, vos sos funcionario público, hiciste una norma y la incumplís, también tenés Pero una sanción perdóname, lo que penal. estás contando es un escándalo absoluto. Yo no me había metido, yo solo estudié, siempre dije, Derecho Constitucional el primer año de la Facultad de Ciencia Económica y no me había metido en este tema. Lo que estás contando es un escándalo, pero absoluto. Bueno, es una Es decir, a mí interpretación me sonaba legal. raro, porque los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar los delitos, cosa Sí. que no tiene... Y de cumplir las normas que ellos mismos dictaron. Bueno, Claro. exactamente. En este caso, él hizo el decreto que incumplió. Un Ahora, decreto inconstitucional. él plantea que cuando fue a la fiesta no era presidente, Que sí, que no era funcionario público. que no fue acá viene el presidente. No, Bueno, dijo, pero entonces menos mal que no había un motín en Pero una obviamente cárcel que era esa el hora. presidente. Estaba en la Quinta de Olivos. no estaba ejerciendo un acto público. Era un Menos acto mal que privado. no Pero Pero además- que había igualmente era bueno. presidente. No es que se va a dormir Claro. cada vez que se va a dormir a la noche, se saca el traje de presidente. Es Que no más lo o- hizo como La presidente. consideración es esta, cuando voy al baño no soy Sí, el pero es presidente. Claro. Pero además Mirabelli, Pero- el juez, perdóname Maxi, Sí, el sí, juez entiendo. Mirabelli toma eso como argumento en la sentencia. Es decir, la justicia convalida lo que el abogado de Alberto Fernández esgrime en la defensa, diciendo que en ese momento no había ido en calidad de presidente a la celebración del cumpleaños de Fabiola. ¿A vos, Se te hizo la parece, Quinta de ¿A vos te Olivos. parece firme eso? Jurídicamente, a ver, para mí la interpretación más correcta es que esto es inconstitucional. Por lo tanto, él no estaba obligado a cumplir un decreto que es inconstitucional, aunque lo hubiese dictado él. Y cité siempre el ejemplo de la Rúa. De la Rúa hizo el corralito, cuando lo declaramos inconstitucional un mes o dos después, fue al banco y se llevó un palo que él tenía. ¿Por qué? Porque él había dictado un decreto que era inconstitucional, la justicia dijo que era inconstitucional, él podía ejercer su derecho de la propiedad y retirar el dinero. Acá pasaría lo mismo. Para mí esto es inconstitucional desde que empezó. Y no solo lo hizo Alberto.
toda la dirigencia política lo admitió, porque era la época del trío pandemia, todo el mundo estaba feliz, Alberto era el sí campeador, y todo el mundo iba detrás del temor, porque a todos los gobiernos que tienen un tufillo totalitario, siempre les gusta recortar derechos de los ciudadanos. Ahora, por eso no se declara inconstitucional. Mauricio, vos siempre planteaste que era inconstitucional, Sí. había parte de la biblioteca que decía que Gran no. parte, Ya hemos debatido, vos has debatido con Sí. el doctor Gil Domínguez, con otros Sí. Me vienen constitucionalistas y ganando demás. todo. Y a mí me parece perfecto que a tu cliente vos le digas, mira, no arregles con guita, nada, porque vos seguís sosteniendo, no sé si por una cuestión de principio, porque Pero lo va a creés- llegar a la Corte. Lo creés jurídicamente. Si que ya esto- pasó con Larreta. que el decreto- Si con Larreta la Corte le dijo que era inconstitucional y que había que ir a clase. O sea, claramente dijo que era inconstitucional Bueno, el DNU de o sea Alberto. que el DNU era inconstitucional. Ahora, en el caso, me interesa el caso de Alberto Fernández. Él no va por ese camino, porque él firmó el decreto. Él firmó el Porque decreto. toda la política no quiere resignar un instrumento que limite los derechos de los ciudadanos Está bien. sin pasar Ahora, por el Congreso. Ahora, ¿no es bochornoso que el presidente diga que cuando fue a la fiesta no era presidente? No es que no era presidente, no fue como no estaba en presidente. funciones. Pero- o sea, él va a un acto como presidente y no va a una fiesta de cumpleaños de su pero mujer. también desde el punto de vista jurídico, no sé cómo hace la justicia. Entramos en una discusión de lo público y Para lo mí es privado, pero atendible vive lo en que la dice, pero residencia como presidencial. defensor. Claro, Claro. a ver, el problema acá es que estamos tratando de que la justicia sea también moral o ética, y no lo es. Claramente andan por andar ¿Qué hizo la niveles justicia? separados. Le cerró un problema, le dijo, vos pagá, te acogemos acá el código. Es que- pero vos lo que estás diciendo es que no Pero, entraba dentro del Maxi, código, no entraba dentro del No código hubo penal. un solo condenado por este delito. Hubo No, un está bien, montón pero de. ese O presidente. sea, hubo gente que fue presa, hubo gente que murió como consecuencia de actitudes que se tomaron con esto. Hubo padres que no pudieron ver a su hija agonizar. Pero la realidad es que condenado no hubo nadie. No hubo nadie que esté en la cárcel por este delito. La justicia les dijo que no era delito en 45.000 oportunidades. Sí, pero, ¿Por qué le iba a decir pero al entendés lo presidente? que, lo que Pero estoy para planteando vengarse. cuando el presidente dice utilicé un derecho como ciudadano, no Todos como los una ciudadanos hacen prerrogativa, como bueno, es que él siendo presidente, en ese caso no tenía el derecho de ciudadano. Vos decís que tendría que dar el ejemplo. Primero, desde el punto de vista moral y político, tendría que dar el ejemplo. Pero vos me estás diciendo que el En Código eso ya Penal perdió. prevé que hay ciertas cosas que diferencian al funcionario del ciudadano común. A ver, cuando se trata de derechos se aplica la ley penal más benigna. Si los dos tenemos y indubio pro reo. En caso de duda, lo dice el Código Penal, a favor del reo. A favor del reo. Lo que pasa es que Es nosotros decir, acá se aplicó eso, a favor del reo. Nos resistimos a creer que Alberto Fernández sea un reo, pero lo es en términos técnicos. Y lo que hizo el juez está bien. Encontró un reo y dijo, a ver, esto está dudoso, que se vaya el reo. Este reo no tiene por qué estar detenido ni tiene por qué pagar con una condena. Y ojo, estamos hablando sobre una base. La condena se extinguió. Acá ni siquiera, o sea, se extinguió la acción penal. Es decir, acá ni siquiera tenemos un reo condenado. Nadie le va a poder decir a Pero es Alberto interesante, Fernández. yo no lo sabía, ¿no? Pero vos lo que decís es que el presidente al revés se refugió en su calidad de ciudadano para usar la ley penal más benigna. Así es. Claro, porque como presidente tiene en la menos duda derecho. a favor del reo. Más En este caso, Lo que, el está presidente. diciendo, lo que estás diciendo es que hay algunas cuestiones, que es la que lo dio recién Maxi, con una sola materia de derecho, y ya está hablando, imagínate si hubiese dado dos, dijiste algo muy importante. Cuando hablas del tema de lo que hace el presidente, la conducta del presidente como funcionario, te atribuís a que cuando se trata de la prescripción, no hay prescripción de delitos en aquellos casos donde interviene un funcionario público, mientras el funcionario público esté en el cargo, que es lo que vos apuntás. Hay veces que ser funcionario público es peor. Claro. Claro. Por eso digo que el presidente estuvo ahí en el límite y me parece que los argumentos que da está refugiándose, como vos decís, está La refugiándose calidad de reo. exactamente en el derecho penal. Mauricio, gracias, muy No, amable, gracias a ustedes. muy interesante. Vamos a la calle, ¿qué está pasando? Hay una manifestación. ¿Esto es dónde es? Diego Nicolás, Plaza de Mayo. Es la CCC Maxi. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Sí, estamos en Plaza de Mayo, frente al Cabildo, particularmente, el lugar emblemático de las fechas que estamos transitando. Y hasta aquí han llegado, bueno, distintos miembros de organizaciones, fundamentalmente la CTA, otras organizaciones sociales, que se concentraron más temprano en el Obelisco y vinieron caminando hasta aquí, hasta el Cabildo. ¿Y cuál es justamente el punto central
de este acto? Bueno, es manifestarse en contra del Fondo Monetario Internacional. Es por eso que llegaron hasta aquí, realizaron un acto que duró aproximadamente 20 minutos y se estima que va a estar desconcentrándose esto de aquí a la próxima media hora porque el acto terminó, queda algo de gente todavía que ya se está movilizando y desconcentrando, así que probablemente en media hora ya esté liberada esta zona de la Plaza de Mayo. Repetimos entonces, una marcha de la CTA Autónoma, también la CCC, otras organizaciones sociales, contra el FMI se concentraron más temprano allí en la zona de la 9 de julio, marcharon hasta el Cabildo contra el FMI, justamente en un lugar simbólico en esta fecha. Diego, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento, si pasa algo que ya están desconcentrando. Vamos a avanzar, ya vamos a hablar del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Pero Flor, ¿tenés algo de un acuerdo entre Gobierno Nación y provincia por el tema... Conductores temerarios. El gobierno de la ciudad. Porque resulta que la Agencia Nacional de Seguridad Vial viene ya diciendo, viene en realidad publicando en redes algunas observaciones que hace sobre distintos conductores que, por ejemplo, van por la banquina o en rutas van de un modo que no deberían ir, entonces los expone. Esto ha generado muchas críticas, pero lo cierto es que hay muchas asociaciones de familiares de víctimas de hechos de tránsito que celebran que haya funcionarios que quieran cambiar esa lógica. Bueno, con esto tiene que ver esta propuesta de la Agencia de Seguridad Vial que lanza una nueva categoría para los conductores que acumulen infracciones y que son posibles generadores de nuevos siniestros viales. O sea, la lógica es que en este trabajo conjunto entre la Agencia Nacional y el Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires van a rastrear a todos aquellos que acumulen 10 o más infracciones consideradas graves, es decir, que tengan que ver con exceso de velocidad, que tengan que ver con alcohol al volante, pasar un semáforo en rojo, faltas consideradas graves, y con más de 10 de estas infracciones, estos conductores se va a analizar la situación, pero podrían quedar suspendidos antes de seguir. Esto tiene que ver con algo que veníamos hablando, que es la ley de alcohol cero, y también con esta lógica del scoring, porque la idea es que a medida que los conductores van cometiendo infracciones, tengan cada vez menos puntos y que una vez que se quedan sin puntos, tengan una multa que no tenga que ver con dinero, sino con tiempo sin poder conducir. Bueno, esa es la idea entonces ahora de conductores temerarios no van a poder conducir, aunque sea por un tiempo. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos a hablar del impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa? ¿Quieren postergar para julio la suba del mínimo para incluir el aguinaldo? Para que el aguinaldo... Para que quede afuera, en realidad. Quede afuera de la suba del piso, exactamente. Quede afuera. Ahora voy a contar un poco cómo vienen las cuentas con el fondo. Así que vamos a hablar de la suba del piso del impuesto a las ganancias. Y vamos a hablar qué está pasando con el tema COVID, pero desde el punto de vista de ausentismo en las empresas. Hubo un comunicado de FECOBA, de los comercios y demás, que está habiendo mucho ausentismo en las empresas. No saben si es gripe, COVID y demás, pero se disparó el ausentismo. Tanda y ya volvemos. Ya vamos a hablar de la suba del piso del impuesto a las ganancias, qué está pasando, si se está postergando o no. Veo que hay ahí gente todavía en Plaza de Mayo. Ahí tenemos parado el móvil. Ahora vamos a ver qué está sucediendo. Supuestamente se están desconcentrando, pero todavía ahí hay gente en Plaza de Mayo. Ahí veo pecheras de CTA y de otros movimientos. Pero ¿qué está pasando con el tema COVID? Que han aumentado mucho los casos. Hoy no es, obviamente, con el tema de la vacunación y demás, un problema, si se quiere, de salud pública grave, en la mayoría de los casos, pero sí hay mucha preocupación por el ausentismo en las empresas. Empieza a haber cada vez más casos. Uno ve conocidos y demás, o en las escuelas. Pensá que hace 4 semanas los casos, ahora se informan semanalmente, los casos eran 11.000, pasaron a 17.000, 34.000 y la última semana 43.000. Claro, 43.000. Claro, de todas maneras, eso es en una semana. Recordemos que en algún momento llegamos a tener 35.000 diarios. Sí, claro. Pero, y aparte no estaban los niveles de vacunación que hay, pero me sorprendió, y sobre todo hay un comunicado de FECOBA ahí en el cual plantean, ¿no?, alerta con el tema de comercio y demás, que está
habiendo muchos casos de ausentismo, Carlos. Sí, más que comunicados son declaraciones de Sí. FECOBA donde plantean, ya lo venían manifestando el año pasado, ahora vuelve el tema con la nueva ola a estar en el tapete y tiene que ver con porcentajes altos de ausentismo producto del incremento en los casos de COVID. Y eso, hago el paréntesis, que la dinámica de trabajo también cambió respecto a lo que era la prepandemia. En la mayoría de las empresas, te diría que son muy pocas las empresas que han vuelto a un esquema absolutamente igual al de la prepandemia. Después de la pandemia, más allá de la cuestión sanitaria, hay más flexibilidad en las empresas. Sin embargo, a pesar de eso, alertan sobre este tema. Ahora vamos a hablar con un industrial. Ojo que la industria, obviamente, necesita tener los operarios. Ahí hay mucha preocupación en el tema de la industria. Y en algunos casos de servicio, es cierto, han vuelto al teletrabajo. Está el doctor Batistela, que es subsecretario de Salud en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, doctor, por atendernos. Tengo entendido que han creado de nuevo un comité de crisis ahí en la ciudad con este tema. Me imagino que tiene que ver con esto también de bueno, a ver qué está pasando. Y Marcelo Fernández, que es presidente de Segera, empresario pyme del rubro textil, también tiene una empresa de 100 trabajadores. Ahora le voy a estar preguntando qué está sucediendo. Bueno, Batistela, ¿qué está pasando con esto? ¿Han aumentado los casos y están detectando, me imagino también en el gobierno de la ciudad, ausentismo ¿qué es? ¿Por COVID o por gripe? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Sí, evidentemente, después del fin de Semana Santa, ahí comenzaron a aumentar exponencialmente los casos. Veníamos con 200, 300 casos en la ciudad y pasaron a más de 1000 en los progresivos días. Como decís, ahora el tema, con el gran escudo que tenemos nosotros en la ciudad, tenemos más del 95% con una dosis, 92% con 2 dosis. Ahora estamos avanzando muchísimo en el segundo refuerzo. Gran parte de la población de más de 50 años ya tiene su segundo refuerzo. Entonces el impacto sanitario que produce esto a niveles de enfermedad moderada o grave que requiere una internación es mucho menor. Pero sí, el impacto a nivel del día a día, como bien decías, en las escuelas o en las empresas, cada una de estas personas, si bien no es lo mismo, porque antes no solo había que aislar a las personas, sino el contacto estrecho, ahora con el tema de la vacunación solo se aíslan las personas sintomáticas, pasan su periodo de convalecencia y en general hablamos de virus respiratorios, porque tener gripe o tener COVID, la posibilidad de contagio es similar y la evolución ahora con el COVID es bastante similar al de la gripe, o sea por uno o por otro. Hay personas que también con esta disminución de la gravedad de los casos no se va a testear, no es la misma capacidad o la misma búsqueda del testeo que teníamos en enero con la tercera ola, o sea que puede haber más casos todavía de los diagnosticados por testeo, pero se aíslan en su casa y se quedan en su casa 5 días, lo que produce evidentemente problemas a nivel empresario. En el sistema de salud la verdad que no estamos teniendo altos porcentajes de ausentismo y eso es favorable para seguir sosteniéndolo, pero las empresas pueden tener este resentimiento. A ver, Marcelo Fernández, ¿qué está pasando? ¿Hay más ausentismo en las empresas? ¿Están preocupados sobre todo en la industria? ¿Qué tal, Maxi? Un saludo a todos los televidentes. Sí, por supuesto, hay una preocupación porque ustedes están dando los datos oficiales, recién escuchamos a los periodistas que lo decían, el incremento de casos, llegamos a 43.000, pero fíjate lo que pasó en La Plata, en la farmacia de La Plata. Nosotros tenemos la Federación de Farmacias Socias de la entidad y nos dijeron que se agotaron los test, viste, el que había salido, el test, el autotest, digamos, con lo cual esa persona sabe si está infectada y no queda como dato, porque en su casa se enteró que tiene COVID y bueno, si es un autónomo o es alguien que no tiene que mandar un certificado al trabajo, dice, bueno, me quedo, como dijo Gabriel, en mi casa los días de convalecencia, pero evidentemente hay un incremento de casos, con lo cual hay una gran preocupación. Por supuesto que no a los niveles que tuvimos cuando teníamos los 35 o 40.000 casos por semana, pero hay ausentismo, evidentemente se está dando, porque aquella persona que siente un resfrío, siente un dolor de garganta, va al médico y lo mandan a hisoparse directamente. Cuando lo mandan a hisoparse, al detectar que tiene COVID, lo mandan a aislarse
por supuesto que los casos que tuvimos, y te podía decir de mi empresa y de las empresas de Segera que nos estuvieron informando, son leves, se quedan en la casa, pero en definitiva vuelve la no presencia en el trabajo. ¿Pero qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Porque mucha gente también directamente, si el médico le dice, bueno, vos tenés fiebre, tenés dolor de garganta, no, ni te hisopes. Ni te hisopes, da el parte al trabajo que estás con este cuadro y bueno, ya es considerado que tenés 4 días que aislarte. Claro, pero a ver, pero por supuesto que digamos, como la gripe ha pasado de todo, pero en los casos de gripe nosotros podíamos tener 1, 2. Con el caso del COVID hemos llegado a tener en lugares, como vos decías, de 50, 100 empleados, el 10, 20% del personal trabajando. En la gripe nunca fue así, Maxi. Esto hay que destacarlo. Sí en el COVID, que evidentemente por ahí los médicos van a opinar mucho mejor que yo, pero es mucho más contagioso que la propia gripe. Con lo cual hay que tener los protocolos activos. Por eso, Maxi, es muy importante, y gracias por el espacio, para incentivar a los empresarios que otra vez activemos, porque hay que reconocerlo, hubo relajamiento. No se usaba el barbijo, se dejó de estar distanciados, viajaban juntos. Bueno, hay que volver otra vez un poco a tener los cuidados para que esta enfermedad no se vuelva a propagar. A ver, Marcelo Fernández, ¿y qué está pasando desde el punto de vista de cuando hablamos de porcentaje, de ausentismo y demás? ¿No? Porque estamos hablando de unos sectores, ya lo hablamos esto, por ejemplo, el textil y demás, que en el medio de la inflación, los pesos que hay dando vuelta y demás, están trabajando con capacidad instalada en algunos casos pleno. No invierten o demoran porque está la incertidumbre total, cómo va a seguir, si va a seguir la recuperación o no. Y obviamente estaban con los empleados justos, tampoco contratan mucho, que están contando, vos estuviste acá incluso contando que llamabas y no aparecían empleados, toda la discusión que hubo con los planes sociales y demás. ¿Esto puede pegar también en el nivel de actividad si sigue así, tanto en la industria como en el comercio? Y pero no te quepa ninguna duda, ojalá que estemos hablando de los preliminares. Hoy, cuando vos me pedís porcentajes, son ridículos los porcentajes, por ahora. Pero tuvimos casos, veníamos invictos hace más de 6, 7, 8 meses que no teníamos ninguno. Ya pasamos a tener 3, 4, 5, 6 casos, no todos juntos, por suerte no en los lugares de trabajo, sino que sean, bueno, lamentablemente ha sido en su casa, en su vida social. Por eso no estamos en alto porcentaje, Maxi. Esto tal vez lo tendríamos que hablar cuando comience un poquito más el frío y el invierno, a tu disposición para ver qué pasa dentro de 10, 15, 20 días, porque los casos obviamente se van a incrementar y esto hay que ver cómo repercute en la actividad industrial y comercial. Batistela, ¿hay algún cambio de recomendación por parte del gobierno de la ciudad? Obviamente no es obligatorio hoy el barbijo. ¿Tampoco en lugar cerrado? No, sí, el barbijo es obligatorio. La única recomendación que quedó para lugares cerrados sigue siendo obligatorio. No lo sacamos como en el resto. Sí, en los lugares abiertos, pero en el transporte público y en lugares cerrados seguimos manteniendo altamente la recomendación de la utilización del barbijo. Pero una cosa es recomendación, otra es obligatorio. Por ejemplo, para entrar a un bar, a un comercio y demás, sigue siendo obligatorio el barbijo. Sí. No se sacó, estaba muy cerquita previo a esta cuarta ola, pero se determinó que ante esta suba de casos, el barbijo tiene que seguir utilizándose en el espacio cerrado, que es el espacio que característicamente con el aumento del frío uno se restringe más y es muchísimo más contagioso que el resto de los espacios. No lo sabía, la otra vez fui al supermercado y estaba en la duda si era obligatorio o no. Porque, como dice Marcelo, hay un relajamiento. Porque dentro del supermercado estaba todo el mundo sin barbijo, pero por eso no sabía. Yo también estaba en la duda si era obligatorio o no. Ahí en algunas provincias lo sacaron, nosotros en Ciudad seguimos recomendando la obligatoriedad, todavía no hemos sacado la obligatoriedad en los lugares cerrados. Es muy importante el transporte público, Maxi, por favor, aprovechando está Gabriel. Es muy importante el transporte público. Yo te digo que tomé el subte la semana pasada por una cuestión de usar el auto con los cortes y los piquetes, lo estacioné y tomé el subte. Y me había olvidado el barbijo y entré sin ningún problema. Me parece que deberíamos ser otra vez, y eso es culpa mía, es mala mía, pero digo, deberíamos volver a ser exigentes con el transporte público. Yo entré sin barbijo, nadie me dijo nada. Y la verdad que deberíamos tener algún resguardo en eso, porque ahí es un lugar muy importante, sobre todo ahora cuando viene el invierno, en los viajes donde se va a juntar mucha gente.
Primero una aclaración breve, los autotest sí están notificados como casos positivos porque tiene la obligación las farmacias de notificarlo al Gobierno Nacional. Le quería preguntar a Gabriel respecto de la vacunación para menores de 50 años porque tengo entendido que se viene pronto la vacunación para todos aquellos que se les va cumpliendo los 4 meses de la última dosis, ¿no? Hablando del segundo refuerzo. Exactamente. Nosotros en la ciudad siempre empezamos cuando se inicia una campaña nueva de vacunación con los de más riesgo a los de menos riesgo. Ahora, y como siempre fuimos con ese orden, ahora están cumpliendo estos 4 meses que bien decís, la mayoría de las personas mayores de 50 años. Que ya un porcentaje importante se vacunó y a medida que vayamos cumpliendo con esto, vamos a ir después para las personas entre 18 y 49 años con factores de riesgo y después población general arriba de los 18 años. Bien, gracias a los dos. Me llega un mensaje, hay un empresario importante, me dice Marcelo Fernández en subte, y hablando de salud, una cosa, hacemos milagros en el programa. Pero bueno, hace mucho parece que no lo ven a Marcelo Fernández andando en subte. Pero bueno, siempre tomo que subte. se ponga el barbijo, dicen la próxima vez. Entonces, lo que estamos hablando ahora es de una segunda etapa. Y básicamente una segunda etapa, no sé ya cuánta ponerle, básicamente ahora lo que importa también es el tema de la actividad económica, ¿no? Todos vacunados y demás. Bueno, esa es la preocupación principal. Por eso veo que ahora es al revés. En vez de salir desde el sistema de salud, el alerta empieza a salir por parte de los empresarios, ¿no? Los comerciantes y demás que empiezan a decir, paremos eso. Gracias a los dos. Sí. ¿Cómo? Gracias, Maxi. Gracias. Para no frenar la actividad, que nos costó recuperar, bueno, mantengámosla. Gracias, Batistela, Marcelo Fernández. Bueno, agregamos un temita que tenés ahí dando vuelta y voy a hablar del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, pero uno de tus temas, Carlos, vamos. Bien, declaraciones de Bolsonaro referentes a Argentina. Vos sabés que hay una problemática que afecta a todos los países de la región, te diría del mundo, que tiene que ver con la falta de gas. Explícitamente el presidente de Brasil acusó a Bolivia de cortar las exportaciones, serían desde Brasil importaciones de gas de Bolivia a Brasil para beneficiar a la República Argentina. Está hablando Bolsonaro de un 30% de las exportaciones que iban de gas desde Bolivia a Brasil que no se van a poder cumplir y dicen que es por el compromiso de Bolivia para con Argentina. Bueno, atención con este tema, porque es cierto que la Argentina necesita este extra, y se hizo un acuerdo con el gobierno de Bolivia, pero el principal cliente de Bolivia es Brasil. Sí, en su momento... Supuestamente lo que se decía era que Brasil, porque había mejorado el tema del abastecimiento energético con el tema de las usinas hidroeléctricas y demás, iba a requerir menos gas de Bolivia y que con acuerdo de Brasil se liberaba gas boliviano para la Argentina en este invierno. Ahora, si sale Bolsonaro a jugar fuerte, más allá de la amistad con el gobierno boliviano y demás, acá lo que vale son los billetes. Y ojo que Brasil es el principal comprador de Bolivia, por lejos. Sostiene la economía boliviana. Sí, de hecho no lo hizo al pasar, porque viste que Bolsonaro a veces te tira una declaración saliendo de una reunión, lo subió a TikTok, es decir, está pensado, es una estrategia del gobierno de Brasil denunciar a Bolivia que le está cortando las exportaciones de gas para mandarlas aquí. Ese gas que nosotros vamos a comprarle a Bolivia reemplaza el que no vamos a traer por barco, que además era un poco más caro, pero que está imposible debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero en una primera instancia, como vos decís, Maxi, se dijo que Brasil daba el ok para que nosotros pudiéramos comprarle este gas extra a Bolivia. Vamos a la tanda, cuando volvemos hablamos un poco del impuesto a las ganancias y hablamos también, Flor, ¿de qué otro tema? De la actualidad de la viruela del mono, de lo que estábamos hablando recién, y además de que cayó el número de inscriptos en el CBC. Bien, yo te voy a adelantar después del corte, atención, porque hay un documento de 16 gobernadores con Axel Kicillof a la cabeza pidiendo o anunciando que van a reformar, van a presentar un proyecto para reformar la Corte. Ah, mira vos. Tanda, ya volvemos. Y después me dejaron de llamar. Bueno, seguimos. Vamos a hablar del mínimo imponible del impuesto a las ganancias. Como explicó Claudio esta semana, la pregunta es si va a impactar o no sobre el medio aguinaldo, ¿no?
porque el nuevo piso, esto lo anunció Sergio Massa, va a pasar de 226.000 pesos brutos a 265.000, 270.000 pesos brutos. Ahí hay una pelea más, otra pelea más que tiene Guzmán con Sergio Massa, porque Sergio Massa dijo, adelantemos esta suba del mínimo no imponible entre 6 y 7 meses, con la idea de que se empiece a aplicar ya en junio. Y entonces el tema del aguinaldo no le impacte a aquellos que hoy estarían al borde de no pagar ganancias, pero que con el aguinaldo tendrían que pasar a pagarlo. Guzmán le dijo, sí, es una obviedad, vamos a poner en práctica todo. Y no hizo nada, dice que está sentadito arriba de los expedientes y que no movió nada y que no promueve que se adelante la implementación de la suba del mínimo no imponible. Por eso Massa pretende desde ese lado del gobierno que se haga pronto para que el aguinaldo no esté incluido en la base de cálculo y Guzmán lo patea para julio para ver si queda incluido el pago del aguinaldo y más personas pagan impuesto a las ganancias y por lo tanto más recaudación para el fisco. Ahí hay una pelea interna importante, Maxi. Vamos a ver cómo termina, si hay diálogo o no, si pueden destrabarlo, porque bueno, es un encontronazo importante. Vamos a hablar con el contador Martín Kerner. Gracias, contador, por atendernos, muy amable. Bueno, ¿qué está pasando con el tema suba del piso del impuesto a las ganancias? Bueno, es algo que obviamente se tiene que actualizar permanentemente, dado la inflación y los aumentos salariales. Si no se actualiza con los aumentos salariales, parte del aumento se lo come el impuesto a las ganancias. Sí, en realidad, vamos a decirlo así, hay un aumento que se hace, el artículo de la ley lo faculta al Poder Ejecutivo a hacerlo por decreto, con lo cual no es una actualización automática, es una actualización discrecional que la verdad que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, por eso desde Massa, desde diputados, ¿no? Le pide a Guzmán que lo haga, porque en realidad es discrecional y eso es lo que a nosotros nos parece que es algo inadecuado. Como bien dijiste, hay un incremento que se hace de los mínimos no imponibles, que se hace en forma anual, pero basado en no la inflación, sino el promedio del aumento de los sueldos y encima está trabajado sobre octubre, con lo cual en enero de este año, 2022, se subió el mínimo no imponible al monto que está actual, que sería 226.000, pero basándonos en los aumentos salariales entre octubre 2020 y octubre 2021. ¿Me entendés? Que después, desde esa época hasta acá, tenemos más de un 30% de inflación acumulada. Y con los aumentos que están entrando, que vamos a decir verdad, ¿no? Tampoco son aumentos por las paritarias, sino que son recomposiciones por inflación, ¿no? Claro. Entonces, esas recomposiciones hacen que muchos empleados que no venían pagando impuestos empiecen a tener retención. Aproximadamente un 15% en lo que va del año empezaron a tener retenciones que no deberían. Por eso Massa pide, bueno, adelantémoslo. En realidad no es adelantarlo, es que no hay un esquema de cuándo tiene que hacerse. Es decir, no, en vez de hacerse en octubre, está planteando que se haga ahora. En realidad se hace anual, porque el impuesto es anual primero. Claro. Entonces, en enero se hace la actualización, pero basado en octubre. Todas esas son cosas así que vienen desfasadas. Y lo que dicen es adelantar. El año pasado se hizo lo mismo, se hizo un incremento. Cuando salió esto del decreto empezó en 150.000 en marzo del año pasado. Después se subió a 175.000 en septiembre, o sea, no esperaron al año. Después subió a 226.000, 125.000 y pico, casi 226, ahora en enero. Y ahora lo estarían adelantando otra vez, o sea, no pueden esperar. ¿Pero por qué? Porque está mal planteado. Lo que nosotros decimos es que debería utilizarse un sistema por ajuste por inflación y que lo tengamos en forma permanente, que sería lo más fácil, pero no, se toman promedios de remuneraciones del año anterior, entonces siempre va a quedar desfasado. Claro, es parte también de la recaudación, del Estado recaudando de todos lados vía inflación, ¿no? Correcto, lo que pasa es que en tema acá salarial, digamos, la idea sería de que no ingresen más. El cálculo que se hace, que nadie lo conoce exactamente, es que un 10% de los no debería ser más de un 10% de los trabajadores los que tengan retención. Y cuando ven que eso empieza a subir, porque sobre todo los sindicatos le dicen, mirá, subimos las paritarias, entonces vamos a tener que empezar a retenerle a muchos empleados, que Maxi, entendeme que no es porque te aumenta, o sea, no es que trabajás más o pasás a ser jefe. Vos estás en la misma posición, trabajás lo mismo y por cuestión salarial, básicamente por un aumento por recomposición, que es por inflación, lo que nos termina pasando es que empezamos a empezar a pagar retención de ganancia, que es un empleado que nunca debería estar en el esquema. Y todo es porque no hay un buen sistema de actualización con una inflación que llevamos, en lo que va del año, un 23%. Y si yo miro de octubre a hoy, abril por lo menos, sería un 31%. Con lo cual la cifra de 265.000 o 270 que planean
también está atrasada, digamos, ya arranca atrasada. Debería ser arriba de 300.000. Está claro. ¿El tema autónomos sigue lo que ocurre con relación de dependencia? Claro, no. Esto, que eso es otra de las cosas inadecuadas. Esto es solo para empleados en relación de dependencia registrados, además, ¿no? Claramente. Sí. Con lo cual esto no abarca ni a monotributistas, ni a autónomos. O sea, no. Las actualizaciones para autónomos son recién una vez por año, pero autónomos no tiene este mínimo no imponible del cual estamos hablando de, bueno, 226 o 265 si lo suben. No tiene ese esquema, tiene solo un mínimo no imponible mucho más inferior. Con lo cual, pero esto viene desde siempre, hay una total, digamos, discriminación para el cuentapropista, nosotros los profesionales, que a determinado nivel de ingreso, un asalariado, por ejemplo, con un ingreso de 250.000 pesos brutos, un asalariado no paga impuesto a la ganancia y un autónomo sí. Claro. Eso ya viene pasando y es otra de las está cosas. Claro. No, y la discusión es qué va a pasar en todo caso para trabajadores registrados en relación de dependencia con el medio aguinaldo. Vos decías Claro, un poco la exactamente. pulseada que hay ahí, que Guzmán quiere ver cómo terminan los números del primer semestre y lo están apurando para que implemente Estirando cuanto un poco antes. la cosa, a ver si lo puede incluir y poderlo tener dentro del cálculo. Exactamente. Ahí no sabemos en realidad porque eso lo van, o sea, en el esquema de liquidación, el primer aguinaldo, como se cobran 2 cuotas, el de junio, se prorratea en la retención, porque pensemos que siempre es un impuesto anual. Entonces, en un mes solo, tu salario se incrementa un 50%, ¿no? Porque te incluyen el aguinaldo. Con lo cual tu retención se incrementaría muchísimo. Para evitar ese incremento, la ley sabiamente dice, bueno, eso se prorratea en 7 meses, de junio a diciembre. ¿Se entiende? Está claro. Lo que puede pasar, porque ya lo hicieron otras veces, es que en el decreto que propongan este aumento digan, bueno, y el SAC no queda incluido, queda fuera. Bueno, estas cosas vienen pasando. Y te cuento, yo soy contador y lo que a nosotros también nos preocupa del lado de la liquidación es que todas estas cuestiones las tenemos que hacer casi en forma manual, porque casi no hay sistema. Mirá, para que te des una idea, ¿sabes cómo dice la ley que hay que hacer esta liquidación? Que hay que incrementar el monto de una deducción especial por un importe que tiene que ser igual al valor necesario para que la retención de cero. Imagínate lo que tenemos que hacer nosotros en una liquidación. Claro, es un trabajo manual, digamos, artesanal de los contadores uno por uno, sin poder correrlo en un sistema. Y eso es claramente que lleva errores, digamos, porque obviamente al tener que hacerlo por fuera, que los sistemas no lo tienen previsto, no se pueden actualizar inmediatamente, todo eso prevé que puede haber problemas, errores, retenciones mal hechas, todo el tiempo está pasando cosas así. Bien. Contador, gracias, muy amable. Está el contador Martín Kerner contando un poquito del tema del impuesto a las ganancias. Ya hablas del tema carne y exportaciones, pero está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi, querido equipo. Bueno, aquí lo que estamos teniendo por estos días es que empezamos a ver las primeras víctimas o las víctimas más grandes, los peces gordos, ¿no? De la inflación. Cuando la inflación se declaró acá como fenómeno en septiembre, cuando empezó a ser algo que preocupó al estadounidense promedio, ya que no al gobierno al principio, ¿no? Y empezamos a escalar, primero un 2, después a un 3 y ahora tenemos un 8.3% interanual, sostenido en 6 meses, 6 meses arriba del 6%. Lo primero que vimos fue que muchos acá decían, bastante ingenuos respecto de la inflación en comparación con lo que estamos acostumbrados en la Argentina, ¿no? Que los que iban a sufrir a largo plazo eran las grandes empresas, pero no al principio, que se iban a enriquecer, decían, y eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque al aumentar precios con una economía que vivía una estabilidad de casi 40 años, justamente vieron que a pesar de que bajaban las ventas, al aumentar los precios al consumidor final, igualmente iban a mantener sus márgenes de ganancia. Esto pasó al principio, pero después empezaron a perder volumen, y más volumen, y más volumen, y ventas también, y no pudieron recuperar con los aumentos, digamos, todo lo que trataron de recuperar al bajar el volumen. Entonces, ¿qué sucedió?
justamente los márgenes de ganancias de las empresas, empezando por Walmart, el supermercado más grande del mundo, ¿no? Que perdió un 11% la semana pasada, y por Target, que es un supermercado muy popular entre los argentinos que vienen aquí de visita muchas veces y quieren llevarse todo de ahí, que perdió un 25% también en el margen de ganancia. Hablan de que la inflación tampoco es negocio para los gigantes de la economía. Se están esperando por estos días también los resultados de los supermercados de descuento, que son, creen acá, que al estar al margen se podrían estar salvando, podrían estar rescatando lo que justamente perdieron los grandes supermercados, ¿no? Pero bueno, la gran preocupación pasa por ver qué van a hacer estos grandes supermercados con los empleados, ¿no? Porque necesitan tener alguna variable de ajuste al perder el margen de beneficios tan alto que vinieron teniendo, sobre todo a través de la pandemia, ¿no? Ellos han ganado mucho dinero y han sido fábricas de billonarios, que acá serían los que ganan más de, o que tienen fortunas de más de 1.000 millones de dólares, que acá durante la pandemia se creaba un billonario por cada 30 horas. Llegamos a ese ritmo, ¿no? Bueno, ahora todo eso se detuvo y acá creen la mayoría de los analistas que por tener un desempleo bajo, tenemos un 3.6% de desempleo acá en los Estados Unidos, que hay margen para ajustar, ¿no? Y que creen que esta crisis va a ser más de mediano que de largo plazo, que se va a extender de acá a 1 o a 2 años, que no sería algo comparable con lo que pasó en la década del 70, cuando, bueno, digamos, se llegó a aplicar una tasa del 20% de interés para poder mantener el valor del dinero. Bien, Adrián, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Adrián Sack, impecable de Estados Unidos. Me dicen que más allá de lo que diga Guzmán, van a llegar para subir el piso con el medio aguinaldo adentro. Ajá. Es decir, que el medio aguinaldo no lo impacte el impuesto a las ganancias con el piso viejo. Que esa es la idea, que cuando hizo la presentación el equipo técnico del presidente de la Cámara de Diputados, la idea es que a partir ya del medio aguinaldo esté corriendo el nuevo piso del impuesto a las ganancias. Claro, con lo cual mucha gente va a poder quedar afuera, no va a estar incluida, no va a tener que pagar impuesto a las ganancias. Vamos a ver finalmente qué ocurre con esta pulseada que vos contabas, Candelaria, con el ministro de Economía, que quiere recaudar como pueda de todos lados. ¿Tenés un datito con el tema exportaciones de carne? Sí, subieron en valor un 30% respecto a igual fecha del 2021. Van exportados unos casi 1.100 millones de dólares, Maxi, pero aquí el dato que llama la atención es que cayeron en volumen 14% menos, pero fue tan alto el aumento del precio de la exportación, que subió un 50%, que en la balanza te da que a pesar de haber caído un casi 15% en volumen, el ingreso de dólares genuinos fue un 30% arriba respecto a igual periodo del año pasado. Bueno, ahí está, ¿no? El tema y los precios internos. Sí, a ver, los precios internos vienen subiendo, pero cuando vos ves el valor al que se vende el kilo de carne al mundo, termina siendo mucho más alto lo que subió la carne en el mundo que lo que subió en el mercado local. Digo, al final con tantos acuerdos, con tantas idas y vueltas, ha tenido su efecto de por lo menos, si bien subió mucho el precio de la carne, no subió tanto como subió en el mundo. Sí, también amortiguar. Que va a seguir subiendo. Y también lo que amortiguó un poquito es la demanda, digamos, que se cayó. Claro. Que se cayó el consumo fuerte. Bueno, un datito final, estamos cerrando. Hubo una reunión importante de gobernadores ayer en el CFI, Maxi. Se reunieron, te voy a decir algunos nombres: Sergio Uñac de San Juan, Raúl Jalil de Catamarca, Ricardo Quintela de La Rioja, Gustavo Melela de Tierra del Fuego. ¿Qué hicieron? Se reunieron para debatir temas de federalismo, como lo hacen siempre en el CFI, pero lo que quieren es llevarle al presidente Alberto Fernández una suerte de propuesta para garantizar la gobernabilidad. Dijeron que el apoyo para el presidente y para la vicepresidenta es algo indiscutido, que no se debate, pero quieren ver de qué manera esta crisis interna dentro del Frente de Todos no termina resquebrajando la institucionalidad y le quieren acercar un documento al presidente. Bueno, veremos en qué prospecto. Muy interesante. Para garantizar la gobernabilidad
digamos, no estaría aportando frases como la del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que dijo anoche en América, como dijo, el que trajo al borracho que se lo lleve. Estamos hablando de un ministro del ministro más importante, o uno de los 2, 3 ministros más importantes que tiene Kicillof en la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Digo, pocas veces he visto una cosa así. Digo, eso habla un poquito también del desorden y la falta de liderazgo, ¿no? No sé. Entonces, hablar de gobernabilidad está muy bien, impacta y es parte de lo que hablamos todo el tiempo de la economía, de acotar en lo máximo posible la incertidumbre, pero bueno, también hay declaraciones que son impresionantes. Uno habla, ¿te acuerdas que en una época se hablaba de los movimientos destituyentes, decía Cristina, de la oposición, que querían que se fuera anticipadamente y que se movía y demás? Hoy veo una oposición que es lacia al lado de lo que son algunas declaraciones dentro de la coalición de gobierno, ¿no? Vamos retirándonos, ya está llegando Mariana Contartesi y Roberto Funes al aire de A24. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 13. Chau, pasen a ver.